Pues estamos contentos, hermanos. Gracias al Señor, venir a visitarles nuevamente, estar ahí con ustedes. Pues saben que los llevamos en el corazón, los llevamos en nuestras oraciones, orando que la gloria del Señor descienda sobre esta hermosa ciudad que tienen aquí, Poza Rica, un lugar maravilloso, lleno de gozo y de alegría por todos sus habitantes, que cuando hace calor también están alegres. No, y ese amén no dice nada, ¿verdad? Pero gloria a Dios, qué bueno que estamos nuevamente con ustedes y pues vamos a compartir la palabra. Abran su Biblia, Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 2. El pastor David me ha pedido que haga una oración. Voy a orar por todos al final, pedir que el Señor traiga fortaleza a sus vidas, pero yo quiero que oigan la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Quizá el Señor nos ha preparado en este día, cambio de horario, pero no importa, el horario del Señor está exactamente a la hora, ¿sí? Usted no va a recibir una hora antes el mensaje que Dios tenía para usted. Dios lo va a dar exactamente cuando Él lo tiene, ¿sí? Entonces, yo en la mañana me levanté, cuando desperté dije, ¿cómo nos complicamos la vida a los seres humanos, verdad? Hay que cambiar el horario, hay que ajustar nuestras actividades a un nuevo cambio de horario, pero el horario de Dios sigue siendo el mismo, ¿sí? Dios no adelantó su reloj, el reloj de Dios está a su tiempo. Pues en el Evangelio de Lucas capítulo 2 del versículo 25 al 38, síganlo con su vista, del 25 hasta el 38. ¿Ya está listo? Dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María: he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también Diana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. ¿Cuántos habían leído este pasaje de Lucas capítulo 2? ¿Lo habían leído en alguna ocasión? ¿Cuántos lo habían leído? Levanten su mano. Muy bien. ¿Cuántos no habían leído este pasaje? Levanten su mano de los que no habían leído. A ver, bajen otra vez. ¿Cuántos sí lo habían leído?
¿Cuántos no lo habían leído? ¿Y cuántos no van a levantar la mano? Diga lo que diga, ¿verdad? Bueno, voy a explicarles un poquito para que el pasaje que está ahí, que es un pasaje que algunos no habían leído, es un pasaje muy interesante. Nos habla de un hombre llamado Simeón, que era un rabino de acuerdo a las creencias judías. Era un rabino justo, era un rabino piadoso. Dice que este hombre, según el pasaje nos dice, este hombre, dice, era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. De alguna manera, como rabino, él tenía toda la información acerca de lo que muy antiguamente, anteriormente, los profetas habían hablado con respecto a Jesús, al Mesías específicamente, al Redentor de Israel, como dice el pasaje. Y dice la Escritura ahí, y este es el mensaje que yo quiero hablarles acerca de vivir en lo profético. Viviendo en lo profético. Qué importante es vivir en lo profético. Este hombre, Simeón, que era justo y piadoso, dice que esperaba la consolación de Israel. Y dice la palabra en el versículo 26 que se le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ahora, un hombre que tenía la información acerca de lo que los profetas habían dicho, estaba ahí en el templo y estaba esperando ver al Redentor, porque se le había revelado que no iba a morir hasta que viese al Redentor de Israel. Y dice la Escritura en el versículo más adelante, en el versículo 27, dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Ahora, Simeón no era el sacerdote del templo. No era un sacerdote, el sacerdote era, en aquel entonces, cuando le tocó, Zacarías estaba ministrando. Versículos anteriores nos menciona que a Zacarías le había tocado el turno ministrar en la presencia de Dios. Simeón era un hombre como tú y como yo, pero que había recibido una palabra, había escuchado no directamente una palabra con respecto al Redentor, sino era una palabra que habían hablado los profetas mucho antes y que Simeón había puesto sus ojos y su espíritu en esa palabra que los profetas habían dicho, que un día el Mesías, el Redentor de Israel, iba a venir para redimir a su pueblo Israel. ¿Es aquí? Y entonces lo que Simeón está anhelando es que él desea que se le revele quién va a ser el Redentor. Y lo que sí encontramos en el pasaje, aunque no específicamente, pero implícitamente, es que Simeón anhelaba ver el cumplimiento de lo que los profetas habían dicho con respecto al Redentor de Israel. Y esto fue lo que ocasionó que dice que, aunque no menciona el momento en el que le fue hablado proféticamente, que él no iba a morir hasta que viese al Redentor, el pasaje dice así, que dice que se le había sido revelado. No dice quién fue el profeta que le habló, no dice si estaba en oración y que recibió una palabra profética a su vida de que iba a ver al Redentor antes de morir. Pero dice la Escritura aquí que le había sido revelado a un hombre que entraba en el templo, al igual que usted y yo, estaba en el templo para adorar al Señor, para buscar la presencia del Señor, pero venía con un deseo de que un día pudiera ver con sus propios ojos al Redentor. En otras palabras, cada día
estaba esperando que lo que se le había revelado en cuanto a ver al Redentor se iba a cumplir antes de que él muriera. Eso es vivir en lo profético. Simeón era un hombre grande de edad. Era un hombre que posiblemente ya estaba más para allá que para acá. Pero se le dijo que no iba a morir hasta que viese al Redentor. ¿Está comprendiendo lo que es importante vivir en lo profético? Él esperaba ver al Redentor. Versículo 27 dice: y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando llegó al templo, ¿a quién se encontró? Vean el pasaje cuando dice que él tomó en sus brazos al niño y bendijo a Dios diciendo: Señor, vio al niño Jesús y dijo: Señor, ahora despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿A quién estaba viendo Simeón? Estaba viendo a Jesús. ¿Y Jesús era él? Era el Mesías prometido. Era el Redentor de Israel. ¿Está comprendiendo lo que estoy diciendo? Simeón tuvo la fe para vivir los años necesarios hasta ver el cumplimiento de lo que le había sido hablado tiempo atrás. Simeón estaba viviendo cada día de su vida esperando que lo que Dios le había dicho se cumpliera. Me pregunto, ¿así vivimos los cristianos hoy en día? Cuando pasamos por adversidades, cuando parece que Dios nos da una palabra profética y las cosas se están complicando o a veces se están empeorando, pensamos entonces que no estamos en el camino correcto de Dios. ¿Recuerdan ustedes de Israel cuando estaba en Egipto? Cuando Dios le habló a Moisés y lo envió para sacar a Israel de Egipto, ¿cuántos se acuerdan de eso? Le dijo que fuera a hablar con Faraón y le dijo: deja salir a mi pueblo para que me sirva. ¿Y qué hizo Faraón? ¿Sabe lo que hizo? Dice que entonces mandó a sus capataces y les dijo: este pueblo solamente está como que pensando qué hacer para no trabajar. Y les dijo: ahora no les van a dar a ustedes zacate y no les van a poner ustedes el material ahí. Ahora que salgan ellos a buscarlo y que le entreguen la misma cantidad. Y parece que se puso peor la cosa, ¿verdad? Y cuando los líderes de Israel dijeron: Moisés, ¿por qué nos estás haciendo esto? Dices que Dios quiere llevarnos a la tierra prometida y que has venido para sacarnos de aquí, y al contrario, nuestra servidumbre se vuelve aún todavía más fuerte. Pero Israel tenía una palabra de Dios que iba a ser sacado de Egipto. Escúchalo, aunque las cosas no funcionan de acuerdo a la vista de mis ojos, mi fe y mi espíritu, cuando están conectados en lo que Dios ha dicho, yo voy a ser como un hombre, como Simeón, que está esperando la promesa del Señor. Tienes una promesa de Dios para salvación de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Tienes una promesa de Dios de que tu economía se va a reactivar, de que vas a ser bendecido. Tienes una promesa de que Dios te va a sanar. Tienes una promesa. Tienes algo profético de parte de Dios en tu vida. Déjame decirte que Dios lo va a cumplir, pero tú y yo tenemos que aprender a movernos en lo profético. Cuando yo trabajaba en la empresa, Dios me dijo que me iba a usar en gran manera en el lugar donde yo estaba trabajando.
Eso ocurrió un día de comienzo de semana. El Señor me dijo: te voy a usar aquí en gran manera. Y el Señor me dijo que incluso hasta me iban a aumentar de dinero, de salario. Me van a aumentar de salario. Y pues yo, cuando me dijeron: te voy a aumentar el salario, también le dije: pues amén, ¿verdad? Con más gozo, ¿verdad? Dije: pues amén, gloria a Dios. Pues llegó el viernes y luego el sábado, y el jefe dijo: yo quiero que vengas aquí, necesito platicar contigo. Y yo dije: ya me va a decir del aumento. Pues ya qué. Cuando llego me dijo: mira, ¿sabes qué? Tenemos problemas en la empresa y no podemos más costear tu salario, así que ya no trabajarás la próxima semana con nosotros. Y voy al Señor. Ya saben, ese hombre así que toma las armas, se va a pelear con el Señor pensando que va a ganar. Y me fui con el Señor, le dije: Señor, ¿qué fue, Dios? ¿Fue idea mía? ¿Fue un arreglo mío? ¿O qué? Tú me dijiste que me ibas a usar en esa empresa y ya me corrieron. Y dijiste que me iban a aumentar de salario y ya me corrieron. Entonces, ¿de qué se trata? Y parece que el Señor se quedó sin hablar. Lo dejé sin hablar. Como a las 3 semanas me hablan la misma empresa y me dice: necesitamos que venga usted a trabajar con nosotros. Y le dije: sí, ¿cuándo empiezo? El lunes. Nada más que no vamos a poder pagar el salario que usted estaba ganando anteriormente. Dije: ahora quieren la mitad para abajo. Yo dije, la persona me dijo: no le vamos a pagar igual, le vamos a pagar 2 veces más de lo que usted ganaba anteriormente. Cuando tú tienes una palabra de Dios, Dios la cumple, aunque las circunstancias parecen como que no están funcionando. ¿Cuántos quieren vivir en lo profético? Simeón, volviendo ahí el pasado, tomó al niño en los brazos y lo bendijo. Y ahí menciona el pasaje, Lucas del 25 hasta 35. Y Simeón utilizó un simbolismo profético en la vida de Jesús cuando él dijo que iba a ser luz a los gentiles y gloria de Israel. ¿Saben lo que estaba haciendo Simeón? Estaba profetizando que ese niño Jesús, el cual estaba cargando en sus brazos, un día alumbraría a las naciones y revelaría la verdad a los hombres pecadores. ¿Y cuándo saben que ha sucedido eso? Jesús es la luz, Jesús es la verdad, es el camino. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y esa palabra se cumplió en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Jesús estaba diciendo a los fariseos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hablando de Él como la verdad. Y Él decía que iba a ser luz a los gentiles. Luz proviene del hebreo fos. Fos, que significa brillar en las tinieblas. Eso significa luz a los gentiles. Fos, que significa brilla en las tinieblas. Y la intención es de Simeón, hablando de Jesús, es que Él iba a ser un hombre que iba a hacer luz a aquellos, a todos los que estaban en un error. Y a todos los que estaban en error, en tinieblas, entonces Él iba a alumbrar. Y cuando los hombres recibieran la luz, entonces ellos iban a creer en Él como el Redentor de Israel, el que salva. Dice la Escritura así, que cuando los fariseos escuchaban, ahí en Juan capítulo 3, dice que cuando los hombres escuchaban lo que Jesús predicaba, dice que los hombres, especialmente los fariseos, rechazaban
Porque dice, ustedes aman las tinieblas porque no quieren que la luz alumbre en ustedes. Ustedes rechazan mi verdad y quieren permanecer en el error. Cuando tú conoces a Jesucristo, tu vida es cambiada totalmente. Ya no puedes permanecer en el error, ahora Él es la luz. Y Simeón estaba diciendo que Jesús iba a ser luz a los gentiles. Y también dice que iba a ser la gloria de Israel. Es el Shekinah, la presencia de Dios, su gloria, como la que experimentó Israel en el desierto, que en el día había una nube que estaba sobre ellos y en la noche una columna de fuego que les estaba guiando donde quiera que fueran. Pero la Escritura nos menciona que en esa ocasión Simeón estaba anhelando estar en el templo, pero dice la Escritura que fue guiado por el Espíritu. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu? El Espíritu Santo le estaba revelando a Simeón que vería él al Salvador. ¿Quieres que Dios te hable de algo que va a ser con tu vida o en tu vida? ¿A cuánto les gustaría que Dios les hablara de algo que va a ser en tu vida? Ahora, más adelante encontramos nosotros, más adelante, vamos a hablar un poquito más del mismo pasaje. Encontramos nosotros en el versículo 28, perdón, versículo 33. Dice, y José y su madre estaban ¿qué? Maravillados de todo lo que se decía de él. A mi forma de ver el pasaje, encontramos que José y María están en el templo llevando al niño para que sea purificado de acuerdo a la ley de Moisés, y se encuentran ahí con Simeón, y Simeón, al momento que le están escuchando lo que le está diciendo, Señor, ahora despides a tu siervo, porque mis ojos han mirado al Redentor. José y María se voltearon a ver y dijeron, ¿qué? ¿Mi hijo, el Redentor? Y dice que se maravillaron. A mi forma de ver, José y María estaban ahí en el templo con un propósito, no solamente llevar al niño, sino también escuchar acerca de lo que iba a suceder con su hijo Jesús por boca de alguien que había vivido proféticamente. Y Simeón dijo, esto es lo que va a hacer ese niño, luz a las naciones. Y José y María se maravillaron. A veces es bueno escuchar cuando nos acercamos a hombres que han estado o que han permanecido durante mucho tiempo esperando el cumplimiento de algo que Dios ha hablado, y edifica nuestra vida, edifica nuestro corazón, nos hace vivir la esperanza de ver cuánto tiempo ha permanecido ese hombre o esa mujer esperando lo que Dios ha dicho. ¿Y sabes qué? Eso motiva nuestro corazón. Debes acercarte siempre a hombres que se han mantenido bajo la promesa de Dios hasta que se cumpla. En el pasaje encontramos del versículo 33 en adelante otro ejemplo del mismo pasaje. Dice el versículo 36, dice, y estaba también allí ¿quién? Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ponga mucha atención en lo que dice el pasaje, que era profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad.
hacía 84 años. Ahora, por favor, traten de pensar, ¿cuántos años tenía? ¿Cómo cuántos? 107. ¿Quién da más? 100, dijo aquí la hermana. ¿Quién da más? ¿Cuánto? ¿No escuché? 95, no. 110. 90. La adivinación es pecado. Miren, vamos a sacar una cuentita así rapidito. Yo sé que a las mujeres no les gusta que les saquen las cuentas. Vamos a sacar la Ana, que ya no está aquí para reclamar. Tenía 84 años de viuda. ¿Madre? ¿Sí tenía 84 años o no? 7 años de viuda. 91. ¿Cuántos tendrían que se casaban? En promedio se casaban entre 15. A partir de los 15, vamos a poner que tenía 19 años cuando se casó. Para no hacerle quedar mal, ¿verdad? Que se casó muy bien. Más o menos unos 110 años. Chamacona, ¿no? Jovencita. Pero aquí lo que impresiona es lo que dice el pasaje. Dice que tiene 84 años y no se apartaba. ¿Cuántos años tienes tú de cristiano? ¿Y cuántos años tienes tú de miembro en la misma iglesia? Esta mujer fue miembro en el templo 84 años. ¿Dónde está el pastor David? ¿Te gustaría tener un miembro que tenga 84 años de miembro? A mí sí me gustaría. Que yo como pastor le dijera, esa hermanita tiene 84 años de estar en la iglesia y yo soy su pastor. Qué tremendo, ¿verdad? Pero dice que estaba en el templo, no se apartaron del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Está presentándose en la misma hora. Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahora, vean el pasaje. Se le encargó a Ana que anduviera diciendo que Jesús era el Redentor. ¿Por qué razón ella estaba 84 años también en el templo? Porque ella, al igual que Simeón, estaba ahí esperando la promesa. En otras palabras, esta mujer también estaba viviendo en lo profético. ¿Está comprendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, el proceso profético para Ana fue de 84 años. A veces los cristianos no quieren esperar ni un ratito. Le pedimos al Señor algo y el Señor habla y entonces nosotros decimos acá, pero era para mí el Señor. Y si no me lo das, entonces ya no voy, te castigo y ya no me vas a ver en tu iglesia. Ya ven quién llora más. Ay, seguro el Señor está allá llorando porque usted no va a venir a la iglesia. ¿Sabe qué? El que padece más es el que no vive en lo profético. El proceso de Ana fueron de la próxima vez que usted tenga una palabra profética, solamente ore como Señor y Señor, que tu siervo, tu sierva, antes de morir, vea el cumplimiento de lo que tú un día dijiste. Y espérese en el templo. Si son 84 años, espérese, porque Dios no miente.
Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, él dijo, él dijo, él dijo. Y Ana estaba ahí. Esperó en el templo, no estaba únicamente sentada en el templo. Dice que servía de noche y de día. Un ministerio angelical tenía esta Ana que servía de día y de noche. ¿Sabe qué vamos a hacer nosotros en el cielo cuando vayamos a la presencia del Señor? Dice la Escritura que seremos semejantes a los ángeles, y los ángeles sirven de día y de noche. En el cielo no va a haber ministerio de banca para nadie. Nadie va a estar sentado nada más esperando que empiece el culto, porque el culto ya dura toda la eternidad, y todos los que estemos alrededor del que está sentado en el trono estaremos sirviéndole día y noche y adorándole al Señor. Ana estaba sirviéndole de día y de noche con ayunos y oraciones, esperando en el Señor. Y en el mismo momento en que llegó Simeón y vio a Simeón cargar el niño, ella se presentó y a la mejor de lejitos vio y dijo: Señor, también tu sierva se goza porque está viendo lo que tú me dijiste que iba a suceder. ¿Cuánto tiempo tuvo que durar Ana, la profetisa? Seguro había escuchado al Señor como profetisa y se le había revelado que también iba a ver al Salvador. ¿Qué hizo que Ana estuviera anhelando ver lo profético? Uno se pregunta ¿qué necesito yo para ser como Ana, 84 años ahí, esperando que un día yo pueda ver el cumplimiento de algo que Dios dijo que iba a hacer? ¿Qué estaba pasando en Ana? ¿Fe? Cuando dicen que era fe lo que tenía Ana. ¿Pero fe en qué? Fe en Dios, en su palabra. Vamos a mirar un poquito el pasaje. Ahí nos da un detalle, y para que nosotros entendamos qué es lo que estaba pasando en Ana para vivir lo profético. Yo digo que ver el pasaje, versículo 38. Perdón, versículo 36. Que dice: y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su juventud. Ahora, esto no es casualidad, únicamente que estaba ahí Lucas escribiendo en el versículo 36 y dijo: bueno, pues es que Ana era profetisa y era de la tribu de Aser. Como dice ahí, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. No era nada más casualidad el que estuviera ahí, sino había una razón por la cual entonces Ana estaba esperando el cumplimiento de lo profético. Déjenme le explico. Fanuel era su padre, y Aser era la tribu a la que pertenecía Fanuel. Ahora, nosotros miramos esto muy detenidamente. Si nosotros analizamos, entonces vivir en lo profético es un don del Espíritu Santo, lo que va a producir en nosotros permanecer y vivir en lo profético. Ana tenía la palabra profética en su corazón. Dios le había entregado esa palabra a Aser. Aser significa feliz. Y esa palabra que estaba recibiendo la tribu de Aser, de donde venía Fanuel su padre, era una palabra que le había
Moisés había profetizado sobre hacer. Y le han dado esta palabra. Busquen Deuteronomio, pronto busquen Deuteronomio 33, versículos 24 y 25. Perdón, 33, 24 y 25. Cuando lo tengan, dicen amén. Lean, dice así: Hacer dijo, bendito sobre los hijos sea ser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pino. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. ¿Sí lo oyó? ¿Está ahí en la Biblia? Se acostumbra a subrayar su Biblia, subraya ahí las palabras que dice y moje en aceite su pino. Y hoy yo les explico de qué está hablando este pasaje. Esta palabra la había recibido Aser. Fanuel era padre de Ana, y Ana estaba recordando proféticamente lo que se había hablado muchos años atrás acerca de su tribu, Aser. Aser significa feliz. Y vean qué interesante es, porque es muy significativo lo que menciona Lucas. La razón por la cual Ana, la profetisa, había permanecido viviendo en lo profético hasta el cumplimiento de lo que Dios había dado, era por una razón. Lo que dice el pasaje: y moje en aceite su pie. Dígalo conmigo: y moje en aceite su pie. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que Ana, para vivir en lo profético, tuvo que depender del Espíritu Santo. El aceite significa, es un simbolismo para referirse al Espíritu. Si alguien quiere moverse en lo profético, tiene que ser como Ana, de acuerdo a la palabra que Moisés le había dado a su padre Aser. Ella tenía que mojar su pie en aceite. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo quiero esperar lo que Dios ha prometido, yo tengo que permanecer ungido por el Espíritu Santo de Dios. Tengo que aprender a mojar mi vida en el aceite que es el Espíritu Santo. Nadie puede esperar tantos años como Ana, 84 años, esperando en su condición. Cuando el hombre ve su condición y no ve lo que Dios ha dicho, significa entonces que no está mojando su pie en aceite. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios vino a Abraham y a Sara y les dijo que les iba a dar un hijo, y Abraham ya era avanzadito de edad? Y dice la escritura que a Sara incluso ya se le había ido la costumbre de las mujeres, ya no podía médicamente tener un hijo, incluso ella se rió. Pero Dios le dijo que iba a tener un hijo. Imagínense una viejita de 90 años embarazada. Sara. ¿Les parece eso normal? Bueno, para nosotros es normal que una niña de 13 años, de 16, de 19, de 20, esté embarazada. Pero una de 90, ¿y sabe por qué se rió Sara? Porque ella miraba su condición, no miraba el poder que Dios tiene para cumplir lo que él dijo. Ella miraba su propia condición. Lo que hacían ahí 110 años era vivir en lo profético, y se le había enseñado por promesa de Dios que su bendición era permanecer bajo la presencia del Espíritu Santo para esperar en Dios
todas aquellas cosas que Él ha prometido. Si tú esperas en Dios, bajo esa unción del Espíritu Santo, todo lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. ¿Alguien quiere ver el cumplimiento de algo que Dios ha hablado sobre su vida? ¿Alguien quiere ver el cumplimiento de algo que Dios ha hablado en su vida? Amén. Moja en aceite tu pie. Moja en aceite tu pie. Y por eso nosotros encontramos que Ana acostumbraba a mojar en aceite su pie. ¿Y qué hacía en los 84 años que estaba en el templo? Oraba y ayunaba. Oraba y ayunaba. Oraba y ayunaba. Oraba y ayunaba. 84 años de servicio de esa manera. ¿Les parece como que Ana mojaba su pie en aceite? ¿Qué pasa con algunos cristianos? Se desaniman porque han escuchado una palabra profética y pasa tanto tiempo y en lugar de ponerse a orar y ayunar para mojar su vida en aceite del Espíritu, permanecen sin orar, sin ayunar, fríos. Y lo profético parece que se estanca. Pero hoy en el nombre de Jesús vamos a desatar esa palabra profética sobre todos ustedes. A lo mejor ya ni te acuerdas de alguna palabra profética que recibiste, pero la vamos a desatar de todas maneras para que se cumpla. La vamos a desatar para que se cumpla. Cuando yo era joven, fui muy malo. Hice sufrir mucho a mi mamá, una mujer de oración, una mujer a la que me hice llorar bastante. Pero estaba siempre acompañada de una hermanita viejita, se llamaba Manuelita. Manuelita tenía una careta de menta. El testimonio es que dice, el testimonio de la hermana encargada de la intercesión, dice que mi mamá llegaba llorando, y aquí está mi esposa porque también oró por mí, en algunas ocasiones oró. Llegaba mi mamá llorando porque yo no podía yo salir del mundo y estaba yo mal, y mi mamá sentía que en cualquier rato me iba a morir por la vida que llevaba. Y entonces Manuelita, una mujer de fe, esa mujer era una mujer de fe que cuando incluso su refrigerador se descomponía, ¿escucharon? Su refrigerador se descomponía, ella no llamaba al técnico, ella le imponía las manos al refrigerador y oraba por el refrigerador y funcionaba. ¿Alguien quiere así? Bueno, mujer de oración. De pronto mi mamá ya estaba cansada, como que estaba perdiendo la fe. Ella había recibido una palabra que yo me iba a convertir y mi mamá estaba llegando al punto de ya olvidarse de lo que Dios le había hablado. Vino la hermana Manuelita y le dijo: hermana Chuy, así se llama mi mamá, María de Jesús, hermana Chuy, no se preocupe, el Señor me dijo que el domingo su hijo va a ir a la iglesia. El domingo, yo ni sabía, yo ni estaba en la iglesia. La que tenía la promesa era la Manuelita, la hermana Manuelita de mi mamá, que tenía una promesa de que yo me iba a convertir al Señor. Y llegó el domingo. ¿Y saben dónde estuvo ese domingo? De pronto el sábado me levanto y digo: caray, tengo ganas de ir a la iglesia. Me inunda el deseo de ir a la iglesia. Me acerco con mi hermana y le digo: oye, como que me están dando ganas de ir a la iglesia. Y mi hermana así como que dice: pues ni me invitó. Yo dije: quiero que me invite para llegar a la iglesia y que digan: pues mi hermana me invitó, pero no me invitaron. Pero entré a la iglesia.
Cuando Manolita me contó ese testimonio, dice que se acercó a mi mamá y le dijo: ¿ya ve cómo Dios no falla? Pero esa mujer, Manolita, se mantenía en oración y en ayuno. Yo la conocí, una mujer muy querida, pero siempre estaba en oración y ayuno. La próxima vez que tú tengas una palabra profética, tú encárgate de orar y ayunar y déjale que Dios cumpla su promesa cuando Él quiere. No es muy halagador pensar que 84 años, no tengo 84 años, porque según yo creo que debo morir entre los 100 y 120 máximo. Pero si Dios quiere me hace vivir 200 años, ¿y a usted y a mí qué? Para Dios no hay imposibles. Dios puede hacer la obra. ¿Tú quieres que Dios cumpla lo que ha dicho? Métete y moja en aceite tu pie. A los tibios el Señor no bendice, a los tibios los vomita. Él bendice a los que están con su pie en aceite, bajo la presencia del Espíritu, y guiando. Y por eso Simeón, ese día que se levantó, de pronto, como estaba guiado por el Espíritu, dice que el Espíritu lo movió para ir al templo. Y ahí se cumplió y pudo ver la promesa del Señor. Ponte de pie. ¿Qué has estado pasando? ¿Qué has estado viviendo? ¿Has sentido en algún momento que Dios se ha tardado? ¿Cuántos son valientes y reconocen con su mano levantada que sí, a veces yo he creído como que Dios se tarda en algo? ¿Has creído como que Dios se tarda? Yo creo en lo particular que Costa Rica está pronto a mirar un gran avivamiento de parte del Señor. Yo lo creo. Y creo que Dios va a traer restauración a las familias. Parece como que nuestra sociedad está al borde de un gran abismo y las familias se están desintegrando y los matrimonios se están separando. Y los mismos cristianos estamos tan temerosos diciendo: ¡ay, qué futuro nos espera! Pensando que se va a poner peor. ¿Alguna vez han pensado así? Sí. ¿Por qué se tiene que poner peor? Por la inseguridad, por la delincuencia. ¿Que acaso Dios no va a estar actuando? ¿Acaso Dios no va a estar volviendo el corazón de los hombres para que les resplandezca la luz de su presencia? Y Dios puede pararse frente al peor de los delincuentes, como lo hizo con este Saulo de Tarso, y lo convirtió para su gloria. ¿Cómo Dios no se va a parar frente a una familia que está destruida, desbaratándose, y Él la puede restaurar, haciendo que se convierta el hombre, el esposo, la esposa y los hijos, y ver a familias completas venir? ¿Por qué se tiene que poner peor si Dios puede actuar poderosamente? Yo creo que vamos a experimentar tiempos gloriosos para esta ciudad. ¿Cuántos lo quieren ver? Ahora, ¿qué quieres ver en tu vida? ¿Estás pasando por situaciones difíciles? ¿Sientes como que tus problemas te han superado? Peor aún,
Ni siquiera estás bajo la presencia del Espíritu en tu vida, porque es tu emoción, tu carne, lo que tú quieres, la que te está guiando. Yo te digo a ti, moja tus pies en aceite. ¿Qué es la iglesia? Es una iglesia de oración y de ayuno. Amén. Y que estén esperando pacientemente, esperar que Dios haga lo que Él ha prometido.